Hola, queridas y queridos estudiantes de cuarto medio del Liceo Hornopirén. Estamos nuevamente reunidos en esta cápsula virtualmente para hablar sobre la guía número 2. Ya elaboramos nuestra guía número 1, ¿cierto? Y ahora vamos a elaborar nuestra guía número 2, que es la que está aquí, donde dice: el objetivo es conocer el origen de la Constitución y su función principal. La guía número 2 es esta, que también pertenece a la unidad de diagnóstico, ¿cierto? Se me cayó esto. La actividad consiste en leer el texto que aparece en el archivo PDF que fue enviado, los que lo vieron virtualmente y los que no le llegó en físico impreso, y responder íntegramente y de manera individual las preguntas que aparecen al final de este. Pueden ser respondidas en su cuaderno y enviar una fotografía de sus respuestas, o pueden ser contestadas en un archivo Word y luego subirlo a la plataforma. Como a ustedes sea mucho más fácil. Recuerden que a través de la plataforma es mucho más fácil mantener un orden y evaluarlos y tener sus trabajos ahí. Les voy a recordar un detalle muy importante, que si ustedes sacan fotos, sacan imágenes de su cuaderno y de sus tareas realizadas, por favor coloquen el nombre en la hoja. Entonces, al momento de sacar la foto, aparece su nombre completo y su curso. Porque se pueden traspapelar las imágenes si no tienen indicación de qué curso es y de a quién corresponde. Entonces, este es el archivo PDF, el que tienen que haber leído. Ya son 3 páginas, 1, 2 y 3. Lo fundamental aquí es que ustedes lean. ¿Por qué tenemos una constitución? Es el tema. En esta primera página se hace un resumen sobre los procesos constituyentes y qué significa una constitución para nuestro país, ¿ya? Y en la segunda página tenemos la proclamación de la independencia de Chile, que fue elaborada en el año 1818, firmada por Bernardo Higgins, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas, José Ignacio Centeno. Este documento, la Proclamación de Independencia de Chile, es una fuente primaria. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente fue elaborada en la época que se está estudiando. Si estamos hablando de la proclamación fue en 1818, este escrito o este documento fue escrito en esa época y por los mismos autores, por los actores históricos que realizaron o que fueron protagonistas de este proceso. Esta primera página podríamos definirla como una fuente secundaria, porque la persona que escribió esto se basó en otros textos, se basó en otros libros, en otra información o en otras fuentes. Y esa persona elaboró este escrito. En cambio, esto es una fuente primaria, porque viene desde el origen. Entonces, ustedes leyendo estas 2 páginas, recuerden que una lectura comprensiva significa saber lo que yo estoy leyendo. Si en algún momento aparece un concepto que ustedes no entienden, es muy difícil que puedan comprender el texto de forma global. Entonces, ¿qué hago yo si estoy leyendo y hay un concepto que no entiendo? ¿Ya? Por ejemplo, contención es una palabra que yo no entiendo, la busco en el diccionario. ¿Ya? La busco por Google, la busco en un diccionario online o la busco en un diccionario impreso. Y de esa forma yo puedo ir entendiendo y teniendo una lectura más comprensiva. Si este párrafo, por ejemplo, yo lo leí y no lo logro entender todavía, porque además lo leí muy rápido, tengo que detenerme y volver a leerlo. Releerlo, tal vez de una forma más detenida para poder comprenderlo. Recuerden que al momento de leer es muy importante respetar los signos de puntuación, porque ahí las ideas terminan y comienzan otras. Se nos pueden confundir las ideas que aparecen en el texto si yo leo de corrido. Por ejemplo, la discusión constitucional está en el comienzo de cualquier intento por regular el poder político y social. Ahí hay un punto. Entonces esa idea se acaba, ¿ya?
Los autores suelen hablar de la constitución de los antiguos como aquel razonamiento profundo sobre las condiciones indispensables, es decir, que no pueden faltar, para individuar y configurar un orden significativo en el plano colectivo. Individuar se hace referencia que hay que hacerlo uno, hay que enfocar o hay que enfocar esas condiciones y configurar, es decir, armar u ordenar este orden en el plano colectivo. Cuando hace referencia al plano colectivo, hace referencia a que somos una sociedad y vivimos en colectividad, ¿cierto? Capaz de sostenerse y desarrollarse en el tiempo. Entonces, si aquí yo encuentro conceptos o palabras que no entiendo, debo buscarlas en el diccionario o preguntarle a la profesora. Y así yo voy a poder tener una lectura comprensiva del texto, ¿cierto? Luego de haber leído estas 2 páginas, viene el momento de la actividad de reflexión. Es muy importante que recuerden, al escribir las respuestas en su cuaderno, coloquen sobre sus respuestas el nombre de ustedes y el curso. Entonces, tenemos la pregunta número A, que a su vez está compuesta por varias preguntas. Por ejemplo, tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, que está unida a la 3. En la pregunta número 1, ¿habías escuchado hablar de la proclamación de la independencia? Sí, había escuchado algo, muy poco, o sí, tenía pleno conocimiento de la proclamación de la independencia, o no, nunca lo había escuchado. Ahí ustedes desarrollan su idea. ¿Qué ideas y opiniones, es decir, lo que ustedes opinan, te surgen luego de leer el documento? Recuerden que sus ideas y sus opiniones tienen que ser fundamentadas y ustedes pueden utilizar la misma información que aparece en el documento para fundamentar sus ideas. Me parece bien, no es una respuesta completa y no es una respuesta muy acertada. Tiene que decir, me parece bien, ¿por qué? Y explicar el por qué. Porque fue un proceso que ayudó a tal cosa, en fin. ¿Ya? ¿Quiénes participaron en su elaboración? Muy fácil, están inscritos en el mismo documento. ¿Y ustedes qué piensan de ellos? Por ejemplo, una respuesta, ¿me parecen súper simpáticos? No corresponde. No es una respuesta acertada y no es una respuesta completa. Me parecen que fueron personajes que colaboraron, que aportaron al proceso de independencia de nuestro país. Estuvo bien, estuvo mal, tal vez debemos seguir siendo una colonia de España o está bien que nos hayamos independizado. Tienen que relacionarlo con la materia y con lo que están leyendo. ¿Ya? En la letra número B también está compuesta por varias preguntas. Tenemos la número 1. ¿Conoces una constitución? Sí, no conozco ninguna. Sí, conozco una, conozco 2, conozco 3. ¿Qué es para ti una constitución? ¿Qué es para ustedes una constitución? Pueden enumerar, colocar número 1, para mí es, número 1, un papel, número 2, un documento, número 3, un documento que habla sobre esto, número 4, algo que ayuda a ordenarnos, en fin. Esa es la número 2, ¿cierto? Y la número 3, ¿por qué crees que tenemos una constitución? ¿Por qué crees? Es decir, es su opinión personal y recuerden fundamentarla. La número 4, ¿cuál es la importancia que puede tener una constitución en una sociedad? ¿Cuál es la importancia? ¿Es una importancia fundamental o es una importancia que se puede prescindir, por ejemplo? Cuenten ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Quiénes crees que deberían participar en su elaboración y por qué? Aquí esta pregunta también está relacionada. Ese por qué significa que tienen que fundamentar. Es muy importante que fundamenten su respuesta. ¿Ya? Y al final hay un mensaje sobre el proceso constituyente que se ha vivido en Chile.
Desde el año 2016 se levanta una idea de un proceso constituyente y se inician discusiones ciudadanas, se inician grupos de discusión sobre distintas temáticas, ¿cierto? Pero recordarles que este año, el 25 de octubre, por primera vez en la historia de nuestro país, se va a hacer una consulta ciudadana sobre si queremos o no queremos una nueva constitución en nuestro país. A pesar de la pandemia y de lo que estamos viviendo, recuerden que estamos en pleno proceso constituyente y ustedes, como estudiantes de cuarto medio, tienen una responsabilidad, porque la mayoría, si bien no tiene 18 años, va a cumplir 18 años, tienen edad de votar y tienen edad de participar. Por eso es muy importante que conozcan, que primero se enteren, entiendan y comprendan la importancia de lo que aquí estamos hablando para el desarrollo de nuestro país. Lo hemos visto. Si ustedes han visto las noticias, yo lo he inventado a ver las he invitado a ver las discusiones parlamentarias sobre, por ejemplo, el retiro del 10%, sobre esta vuelta a clases, sobre el conflicto mapuche, sobre el reconocimiento a los pueblos originarios en nuestro país. Todos esos temas tienen mucha relación con la materia que corresponde a esta unidad número 1 en el año que ustedes están cursando. Así que los invito a conocer, a, a informarse y ser parte de esta sociedad participando de forma activa. Así que espero que todo resulte bien. Voy a esperar sus guías y sus tareas resueltas y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Muchos cariños.